el Foro Económico Mundial va actualizando, ¿no?, progresivamente las habilidades que demandan las empresas, que es lo que el perfil que necesitan las empresas, y en 2015 el perfil que publicaron de las habilidades que necesitaban las compañías era este. El top one, ¿no?, el primero, personas que sean capaces de dar solución a problemas complejos, ¿no? Claro, ya no necesitamos... Claro, en generaciones anteriores la gente terminaba sus estudios, se especializaba en algo y vivía de esos conocimientos, ¿no? Era capaz de, el problema A, yo sé que se resuelve con esto, el B con esto. Ahora no, te encuentras un problema que a lo mejor es la primera vez que lo tienes delante. Por tanto, saber dar solución a temas nuevos es una habilidad que es la más demandada. Estaba en la segunda el trabajo en equipo y la tercera la gestión de personas, ¿no? El tema de gestionar personas, sabéis que ha ido subiendo, ¿no?, en el ranking. Cuarta, pensamiento crítico. Quinta, la capacidad de negociación. Pero la previsión de lo que se necesita actualmente, es decir, la previsión ahora para 2020, se ha movido un poco el ranking. En el número 1 continuamos teniendo solución a problemas críticos, continúa siendo la más demandada. Pero ha pasado al número 2 el pensamiento crítico, y daros cuenta que la creatividad, que la teníamos en el puesto número 10, ha subido al puesto número 3, ¿no? Lo mismo que decíamos para los niños en educación, de que necesitamos desarrollar niños más creativos, también nos pasa en el mundo de las organizaciones. Necesitamos personas más creativas, ¿no? Entonces, viendo, ¿no?, que es una habilidad que realmente han contrastado, ¿no?, que es necesaria, realmente la creatividad también está ligada con el número 1, ¿no? El tema de solucionar problemas complejos a veces tiene mucho que ver con imaginar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y por tanto la creatividad ha escalado muchos puestos y pasa a ser una habilidad muy importante. Por tanto, le dedicamos un pelín de atención ahora, si os parece, al apartado de creatividad. Es el típico tema, ¿no?, en el que hacemos workshops, trabajamos con la gente, y lo bonito de trabajar en temas de creatividad es el ver lo creativos que somos las personas, ¿o no? Descubrir al final del trabajo de un par de días lo que sale. Porque cuando empezamos, vamos a ver, siempre digo, para trabajar la creatividad lo primero es desmontar tópicos. El primer tópico, si yo trabajo con vosotros tema de creatividad, ¿os sois creativos? ¿Qué me contestaréis? ¿Os consideráis creativos, sí o no? Sí, eso es bueno. No, porque lo somos, ¿no? De verdad. Pero en general la gente cree que no. La frase típica es esta. Yo no. O por ejemplo, si vamos a dibujar, yo no sé dibujar. ¿Cómo que no sé? Todo el mundo sabe dibujar, ¿o no? El primer tópico es este. Y no es cierto. Somos un país súper creativo. Pasa cualquier cosa. ¿Cuántos minutos tardamos a tener en WhatsApp? ¿Una súper ocurrencia o no? Jope, ¿o no? Pero buenas, ¿eh? Decidme que eso no es creatividad. ¿Sabéis qué nos falta? Somos muy creativos. Nos falta el paso, vamos. Nos falta el paso de la creatividad a la acción, a la innovación. Pero creativos, jope, somos mucho. Yo me sorprendo cada día con mis grupos de WhatsApp, la verdad, ¿eh? Por tanto, bueno, es cuestión de que se dé cuenta cualquier persona de que tiene su creatividad, de que somos creativos, ¿no? El segundo tópico es que la gente se imagina que la creatividad aparece porque sí, ¿no? El momento creativo aparece en el momento más inesperado, y eso no es verdad. Es verdad que a veces no se nos ocurre la idea en el momento que queremos, eso sí, ¿eh? Pero que una idea se nos ocurre porque sí, no. El proceso de la creatividad está estudiado, es un proceso determinado, el proceso creativo, y empieza por un tema de actitud, empieza por una mentalidad de que se pueden hacer las cosas de un modo distinto. Ahí hay una psicóloga que desarrolló en Harvard el tema de mentalidad de crecimiento, que dice que se debe trabajar con las personas el tener una mentalidad de que las cosas pueden cambiar. Que hay personas con una mentalidad muy conservadora, con esa mentalidad que yo tenía antes, ¿no?, de tristón, de que todo va a salir mal, o que el presente es el único estado posible de las cosas, y no, las cosas pueden cambiar. Ella trabaja en el mundo de la educación con niños, y dice que es muy importante a los niños decirles cuando no consiguen aprobar o cuando no consiguen el resultado que deberían tener en una materia, cuando han suspendido, es decir, tú no has aprobado todavía.
la palabra yet es importante. ¿Por qué? Porque trabajando, porque con esfuerzo, porque al final se puede conseguir. Y ella lo llama a eso mentalidad de crecimiento. Por tanto, ante un problema, ante un reto, eso se puede cambiar, ¿no? Entonces, el primer paso es trabajar temas de actitud, trabajar tema psicológico. El segundo es tener conocimientos en ese área. A mí me encantaría ser creativa en física cuántica, pero no tengo ni idea y por tanto no seré creativa ahí. Y en cambio, os vais a reír, pero con los KPIs financieros a lo mejor puedo ser un poquito más creativa. Es decir, en lo que conocemos se nos pueden ocurrir ideas nuevas. Y realmente las ideas buenas surgen de alguien que tiene un problema en lo suyo y se le ocurre la manera de solucionarlo. Lo importante, os decía, en la innovación no es la tecnología, es detectar una necesidad, un problema y ver de qué manera se puede solucionar. Y eso, llegamos ahí con conocimiento, ¿vale? Con horas de haber trabajado en ello o con estudios sobre ello. Vamos a ser creativos en algo que conozcamos. Sí que la idea a lo mejor nos saldrá ese día que hemos ido en bici con la familia y tal, pero ¿por qué nos saldrá? Porque tenemos mucho conocimiento sobre eso, ¿no? También es verdad que para favorecer la creatividad el entorno ayuda, el entorno en doble sentido, ¿no? El trabajar en entornos pues que ayuden, ¿no? A pensar de forma distinta y a veces determinadas organizaciones o sabéis que por ejemplo en tema de moda Italia, ¿no? Tiene el epicentro que favorece, ¿no? el tema de moda, o en tema de startups Silicon Valley tiene un entorno que parece que si llegas ahí ya vas a ser capaz de bueno, el entorno ayuda también a desarrollar nuevos temas y a partir de ahí una vez eres capaz, ¿no? de inventar ideas nuevas, el último paso importante para llegar a innovación es ser capaz de hacer una auditoría, una valoración de, bueno, de todas esas ideas que se me han ocurrido, ¿cuál podría aportar valor, ¿no? ¿Cuál podría ser interesante? Porque todas no van a ser aplicables o todas no van a ser útiles. Entonces, es cuestión de establecer matrices de valoración y tal para ver cuáles podrían aportar valor, ¿no? Con todo ello, pues claro, la creatividad pasa por apostar por la originalidad, ¿no? Hay un libro buenísimo, si os interesa el tema, de Adam Grant, que se titula así precisamente Originals, que él dice, al final las personas razonables se adaptan al mundo, ¿no? Y las personas no razonables intentan que el mundo se adapte a ellas. Por tanto, el progreso depende de las no razonables, de las originales. Y él, bueno, él promueve el impulsar la originalidad en las personas. Yo en mi libro lo abordo de otra manera. Tengo dentro de la parte de creatividad un capítulo al que le llamé poner en valor las diferencias, ¿vale? Dentro de mi libro el capítulo se titula Las diferencias cuentan y empieza así, ¿no? Yo creo que es algo que lo hemos sentido muchas personas, ¿no? Que a veces nos empeñamos en encajar, en ser iguales a los demás, cuando en algunos aspectos somos distintos, ¿no? Entonces, hasta ahora se había valorado mucho la uniformidad, se estandarizaban los temas, todos teníamos que hacer lo mismo y ahora las diferencias realmente pueden aportar valor. Las diferencias que sean capaces, ¿no? de llevar a temas concretos, ¿no? Entonces, existen determinadas formas de trabajar la diferencia personal de cada uno, ¿no? Porque al final, si vamos repitiendo lo mismo del mismo modo, ¿no? Es muy difícil innovar en cualquier aspecto, ¿no? Y finalmente, termino ya con las habilidades. Hemos hablado de creatividad, pero hay otra también muy importante que evidentemente son las relacionadas con el liderazgo, ¿no? Con la parte de liderazgo innovador, en la parte que os toca a vosotros. Es evidente que el tipo de liderazgo actual no es el mismo que aplicaba hace unas décadas, ¿no? El entorno cambia, las habilidades de las personas son distintas, las del liderazgo también van por otros caminos, ¿no? Ahí no voy a entrar en el detalle, simplemente apuntar algunas de las características principales, ¿no? Que nos comentan autores como Juan Carlos Cubeiro, ¿no? que tratan diariamente temas de liderazgo. Evidentemente el liderazgo viene por una parte de autoridad moral, además de la autoridad formal, ¿no? Ahí hay temas a trabajar del cambio, ¿no? Del enfoque que ha habido en los últimos tiempos. Pasa mucho
por esa capacidad de hacer equipo, ¿no? Que no, entendido el equipo no como la suma de personas, sino la capacidad de hacer sinergias, ¿no? Y de que esas personas puedan realmente dar lo mejor de ellas, tiene un componente vital, ¿no? En la parte de comunicación. Cada vez está adquiriendo más peso la necesidad de comunicar adecuadamente, y no solo en el sentido de transmitir un mensaje, sino que la comunicación es habla y escucha, ¿no? Sino también la capacidad de escuchar activamente, ¿no? Y de entender qué es lo que está pasando. Os decía el tema del optimismo, aquí los expertos en liderazgo también nos hablan siempre de Seligman y de optimismo inteligente. Y finalmente, pues algunas características específicas en temas de liderazgo para la innovación. Y aquí nos hablan de autores como Peter Thiel. Sabéis que Peter Thiel es uno de los fundadores de PayPal, ahora es accionista de Facebook también, y él escribió una de las principales obras de innovación de estos últimos años. Este libro creo que es de 2016, que es de 0 a 1, y habla y hace unas recomendaciones sobre cómo los líderes deberían gestionar temas de innovación. El título yo creo que es muy bueno porque habla de innovación. Él nos dice que la innovación importante es la que nos permite pasar de 0 a 1. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, él dice, en muchas organizaciones buscamos la innovación, que sería la innovación incremental. El pasar de 1 a 1,1, 1,2, es decir, sobre un producto, sobre un servicio, buscarle mejoras, ¿no? Que le vamos introduciendo, y esa innovación es la que denominaríamos incremental. Sin embargo, dicen, los líderes deberían intentar encontrar e impulsar la innovación disruptiva, ¿no? El realmente hacer un cambio de 0 a 1, que es el difícil, ¿no? Y habla, ¿no?, de fórmulas y recomendaciones en temas de liderazgo, de cómo crear valor dentro de las organizaciones, ¿no?